Iniciamos en 3, 2, 1. Saludos estimados miembros del jurado y a nuestro tutor, el profesor Enney Ramírez. Sean bienvenidos a la defensa del trabajo de grado titulado Principales implicaciones éticas del administrador de empresas en el ejercicio profesional. Presentado como requisito para optar al título de abogado, realizado por mi compañera María Gabriela Valero y mi persona, Carla Mato. Empecemos señalando la estructura de este trabajo de grado modalidad tesis, que está conformado por 5 capítulos. El primero de ellos, el problema, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, marco metodológico, capítulo 4, el análisis e interpretación de los resultados y capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Capítulo 1, referido al problema. Y es un avance en la sociedad actual que impacta todos los campos de estudio, es el compromiso desde la ética con el bienestar común. Es decir, toda actividad se pondera desde el aporte positivo que se pueda brindar a los integrantes de una sociedad, siendo uno de estos campos de estudio la administración de empresas, que se encarga de examinar la manera en que las empresas obtienen y utilizan los recursos para cumplir con sus objetivos. Ahora bien, se ha podido evidenciar en las últimas décadas cómo la ética se ha vuelto algo subjetivo, existiendo entonces la controversia entre lo que es o no éticamente correcto, siendo el administrador confrontado con las nuevas posturas, tendencias y concepciones relativas a la ética, que sin lugar a dudas están influenciadas por una realidad cambiante. Siendo así que a nivel mundial, los problemas éticos del administrador en su gestión han afectado a las empresas en gran escala, como es el caso de la empresa japonesa Kobe Esther, que admitió la falsificación que han estado cometiendo en sus productos. De igual manera, la compañía brasileña Odebrecht, que se encuentra envuelta en un complicado plano de sobornos. Y la empresa alemana Volkswagen, que manipuló los dispositivos para poder superar las emisiones de diésel. Ahora bien, no solo a nivel internacional que se han presentado estos eventos, sino que a nivel nacional en Venezuela también han ocurrido, como es el caso de la empresa Cartones de Venezuela, que se encuentra envuelta en presuntas relaciones con la corrupción, así como Café Venezuela, en donde sus trabajadores del municipio Pampán, Estado Trujillo, piden justicia laboral, alegando que hubo una mala administración y que en virtud de esto es que no pueden dar frente a sus compromisos económicos con los trabajadores. Todas estas anteriores noticias precisan un gran problema de ética, pues no es posible que sigan ocurriendo estos actos de gestión desleal, de corrupción, incumpliendo con las normas que rigen esta área, como es el caso del contexto territorial bajo análisis, que serían las normas venezolanas. Estaríamos hablando como por ejemplo el Código de Ética Profesional de Licenciado en Administración, que busca regular la conducta del administrador a través del establecimiento de principios y deberes éticos. No cabe duda que el administrador está siendo constantemente supervisado, con nuevos desafíos cada día, en donde actuar éticamente debería ser la regla, pero lastimosamente se ha convertido en la excepción. Es por ello que se presenta el siguiente problema de investigación. ¿Cuáles son las principales implicaciones éticas que enfrentan los administradores en el ejercicio de su profesión en el Estado Trujillo? Para dar respuesta a esta problemática es que se dan los siguientes objetivos de la investigación. Tenemos como objetivo general analizar las principales implicaciones éticas de los administradores en el ejercicio profesional en el Estado Trujillo, teniendo como objetivo específico 1. Estudiar los deberes éticos de los administradores en su ejercicio profesional de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente. Como segundo objetivo específico tenemos describir los tipos de responsabilidad en la que puede incurrir el administrador en el ejercicio de su profesión. Y como tercer objetivo tenemos establecer acciones que permitan fortalecer la responsabilidad legal de los administradores en ejercicio. Hablemos ahora del segundo capítulo denominado marco teórico. Cabe señalar que este apartado, para poder desarrollarlo, hemos hecho uso de la operacionalización de la variable, en virtud de que nos permite identificar la variable de estudio, así como sus dimensiones e indicadores, ya que estos últimos son las características o contextos en los cuales se desarrolla la variable, haciéndola medible. Tenemos entonces que nuestra variable es la ética, teniendo 3 dimensiones, las cuales son: la primera de ellas, deberes éticos del administrador de empresas con 7 indicadores; la segunda, tipos de responsabilidad con 3 indicadores; y la tercera, acciones con 3 indicadores, cada uno de ellos desarrollado en este apartado. Ahora bien, en cuanto a estructura, este capítulo empieza en el apartado denominado antecedentes de investigación, que son investigaciones que tienen
el presente estudio. A nivel nacional, resaltamos dos de ellos, como es el caso de Aular 2022 en su artículo científico titulado La práctica de la responsabilidad social empresarial en Venezuela, que tuvo como objetivo analizar la práctica de la responsabilidad social empresarial en organizaciones venezolanas, utilizando un enfoque cuantitativo aplicando un cuestionario como instrumento para la recolección de datos. Los resultados arrojaron que existen grandes debilidades en la toma de decisiones, visión estratégica y el cuidado de los recursos, concluyendo que se tienen grandes desafíos para poder ejecutar acciones que permitan o que concuerden con una responsabilidad social que tome en cuenta su impacto en la sociedad. Tenemos también a Flores 2021, en que su artículo científico titulado Ética y País, desafíos de la práctica de la contaduría pública en situación de crisis, que tuvo como objetivo analizar en el estado Carabobo, precisamente en Guacara, o más específicamente en Guacara, cómo la práctica de la contaduría pública estaba siendo afectada por la actual crisis del país, teniendo un enfoque cuantitativo, empleando una entrevista a una muestra de 302 profesionales colegiados bajo dependencia laboral y de libre ejercicio. Los resultados arrojaron que la actual situación de crisis está afectando el ejercicio profesional del contador público, lo que contribuye a la pérdida de valores fundamentales, lo que consecuentemente deteriora el profesionalismo y principalmente la ética. A nivel internacional tenemos a Bautista y Romero 2022, que en su investigación Ética empresarial y responsabilidad social corporativa en trabajadores de la empresa de inversiones generales de Cristian SRL Perú, tuvieron como objetivo poder demostrar que existía una relación entre la ética empresarial y la responsabilidad social en estos trabajadores de la empresa antes mencionada. Los resultados arrojaron a través de un enfoque cuantitativo y de un diseño no experimental con enfoque correlacional que efectivamente existía una relación entre la ética empresarial y la responsabilidad social. Ahora bien, tenemos también a Fren en el 2020, que en su tesis titulada Responsabilidad de los administradores por la falta de implementación de programas de integridad en la Universidad de San Andrés, Departamento de Derecho en Argentina, que tuvieron una metodología de un análisis teórico crítico en donde ellos buscaron analizar si la omisión de un programa o la falta de un programa de integridad podría ser considerada delito y que pudiera afectar esto la responsabilidad del administrador. Aun cuando en sus resultados arrojan que no es un delito la omisión de este tipo de programas, sí contribuye a la responsabilidad a título personal de cada administrador, siendo muy importante esta investigación para el presente estudio al estar relacionado con el segundo objetivo específico, al nosotros describir los tipos de responsabilidades en los que puede incurrir el administrador de empresa. También en este apartado se desarrollan los deberes éticos, teniendo unas bases teóricas fundamentales para esta investigación, como lo es el concepto de ética. La palabra ética deriva del griego etno, que es forma de hacer o de conseguir las cosas, más el sufijo ico, que es relativo a. Por lo tanto, podemos decir que la ética es la forma en la que las personas se comportan diariamente. También se ha definido el administrador de empresa como aquella persona que está encargada de coordinar, orientar, dirigir a todos los integrantes de la empresa para el éxito de la misma, siendo una persona que tiene que tomar buenas decisiones y que coloque en práctica estrategias para poder mejorar la productividad de su trabajo. De igual manera tenemos los deberes éticos, en donde el artículo 19 del Código de Ética Profesional del licenciado en Administración nos señala alguno de ellos, como lo es el deber y obligación de prestar juramento, comprometiéndose a cumplir con lo establecido en este código y en la ley de ejercicio profesional del licenciado en administración. También tiene que tener lealtad, actuar de buena fe, ser un líder para guiar y motivar. Debe inscribirse en el colegio de administradores. Debe ser responsable, imparcial, honesto, disciplinado, comprometido, íntegro y profesional, colocando en práctica cada uno de estos deberes para poder desarrollar una buena gestión. También tenemos lo que son los tipos de responsabilidad, que pueden ser de tipo civil, penal y tributaria. La civil se refiere a aquella obligación que
que tiene el administrador de responder por los actos que puedan causar daño a otras personas o a su propiedad. Esta indemnización puede ser de manera económica o otro tipo de compensación, dependiendo de la circunstancia del caso. La responsabilidad penal radica en aquellos que han cometido una conducta antijurídica, es decir, de carácter delictivo, incumpliendo o infringiendo una norma de carácter penal. Y la tributaria, en donde el Código Orgánico Tributario nos señala en el artículo 81 lo que son los ilícitos tributarios, que consiste en una actuación que viola o que infringe normas tributarias, por lo que si el administrador cae en este supuesto de hecho, deberá incurre entonces en este tipo de responsabilidad. Por último, tenemos las acciones que permiten el fortalecimiento de la responsabilidad legal de los administradores. En palabras del autor Montero, el fortalecimiento no es más que un proceso que permite mejorar las circunstancias que no ayudan a poder desarrollar bien una cosa. Es decir, este busca mejorar esas circunstancias dañinas para el trabajo para que se pueda mejorar el ambiente o el desarrollo de las actividades en su gestión. En este caso se pueden hacer mención a lo que es la formación laboral, a las políticas empresariales y a la rendición de cuentas, pues se necesita un enfoque integral en donde el administrador, más que ser capacitado éticamente desde el momento mismo que empieza su formación académica, es que debe tener las políticas claras, debe comprender las consecuencias de sus actos. Por tanto, si se llevan a cabo estas acciones, se podrá fortalecer la responsabilidad legal del administrador, pues lo que se busca es que él responda por aquellos actos u omisiones que puedan violentar las leyes venezolanas. Tenemos también el capítulo 3, que es el marco metodológico. En este apartado se constituye lo que es los aspectos relativos a la metodología utilizada. Tenemos entonces que nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo aplicada, porque se busca la aplicación de los conocimientos adquiridos a través del análisis de la información recopilada. Tenemos que es de nivel descriptivo porque busca describir el comportamiento de la variable en sus dimensiones. Es de diseño no experimental porque no se manipula la variable, sino que se estudia el fenómeno en su contexto para poder construir el análisis de datos. Tenemos una población de 10 participantes que forman parte del personal de la Universidad Valle del Monboy, los cuales están conformados por 5 licenciados en administración y 5 del personal administrativo. Recordando que la población es aquel conjunto de elementos, individuos u objetos que se pretende estudiar para sacar una muestra representativa. En nuestro caso, la muestra es de tipo no probabilístico, en virtud de que no se ha dejado al azar la elección de la muestra, sino que se ha hecho una selección en base a características claras de las variables que nosotros estamos estudiando, siendo la misma muestra 10 personas conformadas por 5 profesionales en el área y 5 que cumplen funciones administrativas. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, que son las distintas formas de obtener la información, tenemos que utilizar una técnica de revisión documental, en virtud de que se ha hecho una recopilación y un análisis exhaustivo de códigos, de leyes que tengan que ver con el área, de documentos antiguos, de principios axiológicos para poder llevar a cabo el análisis de datos. También se ha hecho uso de lo que es la encuesta escrita, que nos permite conocer las opiniones de la población encuestada. Para llevar a cabo esta encuesta escrita, la hicimos a través del instrumento del cuestionario, que consta de 13 ítems de una escala de Likert y que ha sido respondido de manera virtual por formulario de Google. Todo esto para poder construir el análisis de los resultados y, consecuentemente, brindar las conclusiones y recomendaciones. A continuación se presenta el capítulo número 4 de la presente investigación, denominado Análisis e Interpretación de los Resultados. Según el autor Arteaga, el análisis de resultados es aquel proceso que utiliza técnicas estadísticas y lógicas para poder describir e interpretar los datos con el fin de obtener conclusiones significativas y poder tomar decisiones informadas. Para el desarrollo de este análisis se hizo uso de la operacionalización de la variable, donde se visualiza la variable, objetivos, dimensiones e indicadores, mediante una revisión documental tomando en cuenta las siguientes leyes: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código de Ética Profesional de Licenciado en Administración y la Ley de Ejercicio Profesional de Licenciado en Administración. Ahora bien, los resultados se obtienen a través de una encuesta escrita que permite visualizar los indicadores establecidos en cada dimensión de la variable,
representados a través de una figura estadística que permite observar la representación gráfica de cada pregunta, donde se presenta un contraste entre el problema de la investigación y el marco teórico en sintonía con los objetivos planteados en la investigación para dar respuesta a las principales implicaciones éticas del administrador en el ejercicio profesional. Como se visualiza en las primeras figuras presentadas, podemos observar que la población contaba con 5 opciones para dar respuesta a las mismas: totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Con respecto a la primera interrogante, ¿considera usted que la honestidad con los patrocinadores o clientes es importante? El 90% de la población manifiesta estar totalmente de acuerdo y el 10% de acuerdo. Es por esto que se hace importante enfatizar la opinión que da el autor Alvarado en la presente investigación, donde él menciona que es al administrador a quien se le entrega la completa confianza y responsabilidad de la empresa. Es por esto que él mismo debe ser una persona honesta. Referente a la segunda interrogante, ¿considera usted que al tener un afecto sentimental con la persona que lo patrocina puede afectar su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones? El 60% de la población se mantiene de acuerdo, el 30% totalmente de acuerdo y el 10% en desacuerdo. Es perceptible que la opinión se encuentra dividida. Por esto es importante traer a colación lo que opina el autor Rabonieu cuando él expresa que una persona no puede dejarse influenciar por ciertos intereses al momento de tomar sus decisiones. Y si vamos al caso, si un administrador de empresa tiene un vínculo sentimental dentro de su entorno laboral, esto puede generar ciertas preferencias con esas personas y afectar las decisiones del mismo. ¿Considera usted que el administrador debe ser disciplinado en el desarrollo de sus funciones? El 80% de la población expresa estar totalmente de acuerdo y el 20% de acuerdo. Por lo que estas respuestas confirman lo que expresa el numeral 3 del artículo 19 del Código de Ética licenciado en la Administración, donde se les tipifica a ellos el deber de actuar con disciplina, cortesía y dignidad. En atención a las siguientes interrogantes para conocer los tipos de responsabilidades en que pueden incurrir los administradores de empresa, encontramos la siguiente. ¿Está de acuerdo en que el administrador en el ejercicio de sus funciones puede incurrir en responsabilidad civil? El 40% de la población manifiesta estar totalmente de acuerdo, el 50% de acuerdo y el 10% se mantiene indiferente. El artículo 1185 del Código Civil expresa que toda persona que cause un daño a otra de manera intencional o con imprudencia deberá indemnizarlo. De esta forma, encontramos la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo en que el administrador puede incurrir en responsabilidad penal si no cumple con la obligación de garantizar el secreto profesional? Un 50% se mantiene totalmente de acuerdo y otro 50% de acuerdo. El artículo 75 del Código de Ética anteriormente mencionado expresa la obligación que tienen los administradores de guardar el más riguroso secreto profesional y en concordancia con el artículo 169 del Código Penal que establece la privación de libertad para aquellas personas que hayan revelado información que haya sido obtenida por medio de la profesión. ¿Está de acuerdo en que el administrador de empresas puede incurrir en responsabilidad tributaria al cometer ilícitos tributarios? El 60% de la población expresa estar totalmente de acuerdo, el 30% de acuerdo y el 10% indiferente. El Código Orgánico Tributario tipifica en su artículo 81 que los hechos ilícitos tributarios consisten en realizar actuaciones que violen dichas normas tributarias. Referente a la siguiente pregunta, ¿está de acuerdo en que la cátedra de ética es importante para la formación laboral? El 100% de la población se mantiene totalmente de acuerdo. Es por eso que se crea una base para afirmar lo que expresa el autor Salvatierra en la presente investigación en su revista científica sobre la educación universitaria, donde él expresa y menciona que para que un administrador ejerza su profesión con ética debe conocerla y estudiarla desde el momento mismo que se está formando académicamente. ¿Está de acuerdo en que se desarrollen políticas empresariales que permitan fortalecer la responsabilidad del administrador? El 80% de la población establece estar totalmente de acuerdo, el 10% de acuerdo y el otro 10% indiferente. El autor Álvarez establece que a través de estas políticas empresariales son muy importantes porque contribuyen a crear principios que puedan lograr que se obtenga un entorno laboral seguro. Y por último, la siguiente interrogante. ¿Está de acuerdo en que el administrador tiene el deber de rendir cuentas para poder evaluar su desempeño? El 100% de la población se mantiene totalmente de acuerdo. Y esto es muy importante porque a la luz del deber ser, en el estudio de los antecedentes y de la presente investigación, se puede observar cómo estos deberes no se están cumpliendo y muchos autores cometen gestión desleal. Y es por eso que surge la necesidad de que ellos tengan el deber de rendir cuentas para poder evaluar su desempeño y las funciones que realizan dentro del entorno empresarial.
Sin esto no pudiéramos darle entrada al siguiente capítulo. En vista de la interpretación de estos resultados, encontramos el capítulo número 5, denominado Conclusiones y Recomendaciones. Se presentan las conclusiones más significativas del objetivo número 1. Estudiar los deberes éticos de los administradores en el ejercicio profesional de acuerdo a la legislación vigente. Se pudo constatar que a nivel del estudio que en Venezuela existen una serie de deberes que los administradores no solo deben conocer, sino que deben colocar en práctica. Deberes desde actuar con disciplina, compromiso, profesionalismo, integridad e imparcialidad, y también se les faculta o se le caracteriza al administrador como aquella persona que es un líder, es decir, aquella persona que guía y motiva a los demás, y de igual forma que administra los recursos de la empresa de manera responsable. En el mismo orden de ideas, tienen el deber de prestar juramento comprometiéndose con la ley de ejercicio profesional de licenciado en administración. Deben comunicar de manera inmediata al colegio de administradores en el caso de que ellos conozcan sobre algún quebrantamiento de las normas éticas, puesto que el mismo se encuentra abierto a cualquier recepción de denuncias que se vayan a realizar en contra de los licenciados en administración, ya que cuentan con el Comité de Defensa Gremial. A través del estudio de estos deberes, se llega a la conclusión de la gran responsabilidad en que pueden incurrir los administradores. Es por eso que al momento de estudiarla nos damos cuenta que hoy en día los deberes no se están cumpliendo, pero sin embargo es una tarea que debe hacerse, que los administradores no solo conozcan las leyes y las estudien, sino que los coloquen en práctica para lograr tener profesionales que ejerzan la carrera de manera correcta. A continuación se presentan las conclusiones más significativas del objetivo número 2. Descripción de los tipos de responsabilidad en que pueden incurrir los administradores en su ejercicio profesional. Se concluye que toda acción u omisión que ocasione un daño a otro tendrá una consecuencia jurídica. Es decir, si un administrador de empresa ocasiona un daño a una persona, deberá indemnizarla. Este tipo de responsabilidad se va a determinar de acuerdo a la actuación que se haya llevado a cabo, que puede ser de índole civil, penal y tributaria. Es notorio que al momento de estudiarla en la presente investigación se pudo observar cómo son muchos los administradores que cometen actos de corrupción y de gestión desleal que han afectado a las más grandes empresas hasta las más pequeñas, incluyendo países como China, Bolivia, Estados Unidos y por supuesto Venezuela. De igual manera, se presentan una serie de características y responsabilidades que debe tener el administrador de empresa. La Ley de Ejercicio Profesional del Licenciado en Administración expresa y tipifica que los administradores tienen que ser personas capacitadas para ejercer esta profesión, es decir, que deben desarrollar la actuación que se les encomienda con dignidad y cortesía. Los mismos no deben revelar el secreto profesional, no deben cometer ilícitos tributarios. Esta es la única manera de que ellos eviten incurrir en este tipo de responsabilidades. Del mismo modo, se presentan las conclusiones del último objetivo denominado acciones que permitan el fortalecimiento de la responsabilidad legal de los administradores en ejercicio. Se concluye que los administradores sí pueden incurrir en este tipo de responsabilidades como consecuencia de sus acciones. Es por esto que se hace necesario y urgente el desarrollo de acciones y estrategias que permitan fortalecer esta responsabilidad. Estos resultados concuerdan con lo que plantean los siguientes autores. El autor Aular, donde él manifiesta en su investigación los desafíos que surgen para establecer acciones que vayan con la perspectiva de la responsabilidad social. En el mismo orden, Salvatierra expresa la importancia de la ética en estas acciones y Fren manifiesta en sus resultados la posición garante que debe tener el administrador. Es por eso que se hace tanto hincapié en que se queden estas acciones que permitan lograr que ellos puedan fortalecer esta responsabilidad. Acciones que van desde la formación laboral, políticas empresariales y rendición de cuentas. Esta es la única manera de que se logre obtener una cultura organizacional para que se pueda fortalecer la responsabilidad de los mismos y que no incurran en este tipo de irregularidades. Para que todas las estrategias presentadas en este trabajo especial de grado sean cumplidas a cabalidad para lograr tener profesionales con valores y principios éticos, se realizan las siguientes recomendaciones. De manera principal, a los administradores del Estado Trujillo se les recomienda que realicen las diligencias pertinentes para inscribirse en el Colegio de Administradores que se encuentra ubicado en la Organización La Beatriz, Avenida José Méndez Quijada, en la ciudad de Valera, ya que de no hacerlo, muchos administradores se resguardan en el hecho de que porque no están ejerciendo la profesión de administración, no se inscriben, pero no saben ni no conocen que están incurriendo en una falta grave de la ética de acuerdo a lo que establece el artículo 89 del Código de Ética Profesional de licenciado en Administración. También se les recomienda que continúen una formación constante, que coloquen en práctica cada uno de los deberes y que conozcan las responsabilidades en que ellos pueden incurrir como consecuencia de sus acciones, para que realicen sus funciones entre los parámetros éticos y legales.
A nuestra estimada y querida Casa de Estudio de la Universidad Valle de Monboy se le recomienda para la ejecución de reformular el pensum de la carrera, para ser incluida la cátedra de ética y ejercicio profesional como una materia independiente, ya que la misma no se tiene de esta forma ni se estudia el código de ética como tal, sino que es ofertada dentro de 5 materias de formación laboral como la ética y liderazgo. De igual forma, para que se pueda impartir en las últimas materias del trimestre donde se inicie con la ética y luego se continúe con los diferentes contenidos a desarrollar de las siguientes materias, para lograr fortalecer la educación y formación de los futuros administradores de empresas, que realicen las diligencias pertinentes para que sea aprobada la propuesta realizada en este trabajo de grado, de que se pueda reformular el pensum de la carrera. Y por último, y de manera muy especial, al Colegio del Estado Trujillo, de que promuevan la formación laboral implementando diversos programas sobre la ética empresarial, programas de talleres, encuentros, jornadas que permita que su gremio pueda vivir en constante actualización. Así como el abogado nunca deja de estudiar, el administrador tampoco debería hacerlo, porque la sociedad cambia y nos obliga a cambiar y actualizarnos con ella y adaptarnos a lo que se está viviendo. Y por último, se le recomienda que diseñe mecanismos de control y sanción, mecanismos que vayan desde la expulsión del colegio de administradores e incluso que se le inhabilite en el ejercicio de sus funciones al momento de realizar todo lo concerniente a la profesión sobre licenciados en administración. Ética es conocer la diferencia entre lo que tienes derecho a hacer y lo que es correcto. Es por ello que la ética en el entorno laboral es lo que haces cuando nadie te está mirando. Muchas gracias. Actuar con ética debería ser primordial en nuestras vidas.